si bien es cierto, la demanda de la doctora Patricia Mier Primigenia y la reforma a la demanda del doctor Carlos Naranjo hablan acerca de la nulidad de del acto unilateral de liquidación, no hay que dejar perder de vista la circunstancia que la demanda de los representados del doctor Hugo Palacio no demandó la legalidad del acta de liquidación, no demandó el acta de legalidad, no demandó en juicio de legalidad el acta de liquidación unilateral. Por eso, dentro del estudio que debe de abordar el panel arbitral, si llega a la conclusión, si el tribunal arbitral llega a la conclusión que sí es competente para conocer acerca de la legalidad de esa acta de liquidación unilateral, de entrada, las pretensiones de la demanda del doctor Hugo Palacio Mejía están llamadas a fracasar. De entrada. Entramos entonces a revisar el tema de la legalidad, porque por sustracción de materia entonces me relego yo para pronunciarme acerca de la legalidad frente a la demanda del doctor Hugo Palacio, porque en caso, repito, de encontrar el tribunal que sí es competente, pues esas pretensiones están llamadas a no prosperar, La legalidad del acta de liquidación unilateral de fecha, creo que es 30 de julio, vamos para no equivocarme, de julio 28 de 1999, por medio del cual se adopta la liquidación unilateral. Son de julio 28 de 1999, julio 28 del 99, y el acta que obviamente confirma digamos que la disposición de esa liquidación unilateral frente a los recursos que únicamente, conforme a la ley 80, cabe la reposición. La legalidad la tienen entonces dirigida en dos aspectos. La legalidad la tienen dirigida en dos aspectos. Cuando nosotros hablamos de legalidad, debemos entonces revisar cuáles son las causales de ilegalidad del acto administrativo. Las causales de ilegalidad se encuentran previstas en el artículo 37, antes artículo 85 del decreto 01 del 84, y digamos que palabras más, palabras menos son las mismas, y las causales de ilegalidad pueden devenir por una falta de competencia, por una falsa motivación, por una desviación de poder, por la infracción de la norma jurídica en que debería fundarse. Revisado entonces el papel de esa legalidad, básicamente lo tienen dispuesto en tres, las causales de ilegalidad invocadas: violación de la norma jurídica en que debería fundarse, la falsa motivación y tercero, la desviación de poder. Quiero entender que cuando se hablaba de abuso de poder, supongo yo que se referían era a la desviación de poder. Cuando se habla de violar la norma jurídica superior en este punto, se hace referencia, por un lado, a la ley 105 del 93. Y segundo, pues los incumplimientos que vienen de la ley 80 de 1993. Frente a la ley 105, que si está incorporado, si no está incorporado, que si hizo parte o no hizo parte, creo que la respuesta a eso la tiene una ley, y yo siempre he dicho que es la ley más sabia, la ley 153 de 1887.
Y la ley 153 de 1887 del artículo 38 dice claramente: en la celebración de los contratos se entenderán incorporadas las normas jurídicas al momento de su celebración. Eso es simplemente una comparación histórica de las normas. Y para eso hay que recurrir de pronto a la ley 80/1993. Porque la pregunta que se hace uno de entrada, pero ¿por qué ese contrato de concesión si era del año 93, si las normas de la ley 80 empezaron a regir a partir del 1 de enero de 1994? Porque es la realidad. Pues el artículo 81 tiene un régimen de transición donde indica que, a pesar de que la ley 80/1993 entra a regir el primero de enero del 94, lo cierto es que todo lo relativo al contrato de concesión empieza a regir desde el momento de su promulgación, esto es, octubre del año 93. Por lo tanto, este contrato, cuando se habla de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación hoy por hoy, este contrato no es que haga parte de la primera generación. Este es el primer antecedente histórico de las concesiones de primera generación, porque fue firmado el 24 de diciembre de 1993. La pregunta es, la ley 105 del 93, ¿de qué mes y qué día es? La ley 105, perdón, es del 30 de diciembre de 1993. La conclusión: ¿hace parte o no hace parte del contrato? Si el contrato se suscribió el 24 de diciembre de 1993, ¿será que yo puedo incorporar una norma que fue posterior? Pues simplemente con una interpretación forzada, violando el tenor literal del artículo 38 de la ley 153 de 1887. Desde mi punto de vista, entonces, todos estos cargos referentes a la ley 105 están dados a ser negados, porque esa ley jamás se entendió incorporado al momento de la celebración del contrato. Sobre las causales del incumplimiento vuelven y retoman por el tema de haber prematuramente recortado el plazo de la concesión y el del tema de las fórmulas. Nuevamente aquí, por afán de síntesis, simplemente regreso al tema del incumplimiento que hice referencia hace un rato. Frente a la falsa motivación, la falsa motivación está dada frente a unos aconteceres que supuestamente han interpretado las partes. Y volvemos nuevamente, ¿cuáles fueron las realidades contractuales? Entonces la falsa motivación está dada en que efectivamente no estamos frente a un contrato de obra, sino que estamos frente a un contrato de concesión. Volvemos nuevamente. ¿Será que las realidades contractuales nos pueden llegar a sostener que estábamos frente a un contrato de concesión? Cuando no hubo inversión, ha demostrado que no hubo inversión. Y si no hubo inversión, pues consecuencialmente no hubo riesgo. No hubo riesgo. Y la fase de explotación, no, tampoco hubo fase de explotación, que era la segunda fase. No hubo fase de explotación. Y adicional, deben de recordar que la cláusula de reversión, que es una cláusula esencial del contrato de concesión, pues obviamente desapareció. Al desaparecer esa cláusula, el contrato de concesión degeneró en otro. Además, no debemos de pasar por alto el acta de compromiso del 11 de julio del 94,
que firmaron los concejales, el interventor, el contratista, el municipio y el mismo Instituto Invías. El mismo Invías. ¿Cuánto me queda? Ya vamos a redondear. Y el mismo Invías. Un requisito que para mí también constituye sine qua non para que se dé el contrato de concesión es la propiedad. Si yo no soy propietario de algo, de un inmueble, pues yo no puedo predicar de que lo puedo entregar en concesión para la explotación del particular. Sobre ese punto, en el acta de compromiso, dejaron la constancia, eso yo no lo estoy inventando, y lo leo para no traicionar. De conformidad con el estudio jurídico efectuado por el Instituto Nacional de Vías, el trayecto de la troncal de Occidente Vía Panamericana que atraviesa el perímetro urbano del municipio de Popayán es de carácter nacional, por lo que es precedente reasumir el mantenimiento, conservación, construcción, dicho tramo. Conclusión, eso era una arteria nacional. Eso no era de propiedad del municipio. Eso no era de propiedad del municipio. El doctor Benavides habla de una delegación, pero pues yo el instituto de la delegación de que habla el artículo octavo de la ley 489/1998, yo no le veo aplicación realmente frente a esta circunstancia. Y finalmente la desviación de poder simplemente se anunció, más no se desarrolló. Finalmente, frente al tema de la legalidad, en caso de que el tribunal asuma que tiene competencia a la misma, yo debo de decir que estamos también aquí frente a una ineptitud sustancial de la demanda, porque aquí hay una coligación de actos, y la coligación de actos está en que el acta de liquidación unilateral debió haberse demandado con el acta bilateral de terminación, porque el acta de terminación, que es bilateral y obviamente tienen competencia también los árbitros, y ahí digamos que no leo por tema de tiempo las sentencias del Consejo de Estado. Si no se ha demandado, no puede asumir de manera oficiosa el juez o el árbitro una pretensión que no se alegó. Y precisamente en esa acta de terminación se hablaba del plazo. O sea, prematuramente, supuestamente se había terminado. Y las partes convinieron en terminarlo anticipadamente y dejarlo en estado de liquidación. La pregunta es, ¿esa acta de liquidación unilateral estaba coligada a ese acto bilateral de terminación que no es una cláusula exorbitante de que trata el artículo 14? Claramente sí. Y desde mi punto de vista, esa acta de terminación también debió demandarse. Conclusión. Y digamos que para pasar rápidamente ya a las conclusiones. Hay denegación de justicia por el hecho de que el tribunal arbitral declare la ineptitud sustancial de la demanda. En eso tenemos que ser claros y el Consejo de Estado una respuesta clara y contundente frente a eso. Recientemente, ahora, 14 de diciembre del 2018, con ponencia del consejero Jaime Enrique Rodríguez Navas, a propósito de una anulación que se presentó de un laudo que se dictó aquí en Cali, informa sobre la competencia que tienen o no los árbitros para declarar la ineptitud sustancial de la demanda. Y dice, tal como ya se ha dicho varias veces, se fundamenta en que el demandante no puede pretender declaratoria de incumplimientos ni reclamaciones económicas que desdigan lo dicho en los actos administrativos de terminación y liquidación unilateral. Por esto, sobrada razón sostiene que tales casos, cuando se declara la ineptitud sustancial de la demanda, se subraya, no implicó una decisión extrapetita. Se trata de unos actos administrativos que estaban en firmes e incuestionados.
Es incuestionable. Vamos entonces finalmente a las conclusiones, para que nos dé tiempo. ¿En qué? Vamos allá. No, estoy hablando de casados. De conclusiones. No nos da tiempo para más. Las conclusiones. De todo lo que yo he dicho. La conclusión fue que se firmó un contrato de concesión de obra pública 01 del 93, que palabra más, palabra menos, se suscribió por un precio aproximado de 4.800 millones de pesos. 4.800 millones de pesos. Que posteriormente se modificó y se hace una sesión en diciembre 28 del 98. Pero previamente se había suscrito en noviembre 23 del 94 un recorte de obras. Este contrato de concesión, ¿en qué consistía? Hacer la adecuación, mantenimiento, ampliación de la vía panamericana, incluía un tema de unos anillos viales. Eso es. Y ese contrato costaba 4.800. Noviembre 23 se recorta el tema de la construcción de la vía panamericana y se deja únicamente la construcción de los anillos viales. Se deja la construcción de los anillos viales. Y el 28, en ese noviembre 23, entonces se hace un recorte de ese contrato a 2.800 millones de pesos. O sea, se hace un recorte en papel de 2.000 millones, más o menos, de 2.000 millones. Pero en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 5 de la ley 80/93, que es tratar y buscar que el contratista se lleve a un punto de no pérdida, las partes celebraron otros sí, modificaciones, ampliaciones y sesiones. Dentro de esa sesión, se hace esa sesión el 28 de diciembre del 95, del 95. Diciembre 28 del 95 se hace la sesión. ¿Y se hace la sesión a quién? Al INVIES. Pero nadie le dio una lectura cuidadosa al tema. Se hace esa sesión. ¿Pero quién la ejecutó? Pregunto yo. ¿Quién ejecutó esa sesión? Las partes convinieron para que el señor Luis Héctor Solarte llevarle un punto de no pérdida, porque supuestamente le estaban recortando la construcción de esa vía panamericana, pues directamente se le adjudicó al señor. Luis Héctor Solarte terminó desarrollando de todas maneras esa vía, y por un valor de 2.300 millones, 7.300 millones de pesos. 7.300 millones de pesos. Y este contrato, y eso, todos sus dictámenes que ustedes se refieren, sí, se recortó a 2.800, pero finalmente el municipio de Popayán terminó pagando 5.800 millones de pesos. Si yo sumo estos 7.000 más estos 5.800, el señor Luis Héctor Solarte terminó desarrollando los 13.000 millones que hablan ustedes en esas actas. Esa es la realidad. La pregunta es, el señor nunca estuvo en punto de no pérdida. Y la segunda conclusión, el señor Luis Héctor Solarte cambió un contrato de concesión por los contratos de obra pública. Mi última conclusión, no con validación, el hecho de que yo realice esta intervención de alegaciones finales no quiere decir que subsano la observación puntual y rigurosa que realizó el Ministerio Público sobre el tema de la competencia del tribunal. Creo que eso no debe haber sido un dicho al paso, simplemente hace referencia a una decisión muy seria del Consejo de Estado de septiembre del 2018 frente al tema de la rectificación de la jurisprudencia frente al auto del doctor Carlos Alberto Zambrano. Eso, gracias. Muchas gracias, doctor.